Dicen que se puede conocer un país y su gente conociendo exclusivamente el trabajo de sus humoristas. Creadores que manejan una visión profunda, clarividente y privilegiada del hombre y de la sociedad. De entre estos seres privilegiados o condenados por el don de ver más allá que el común de los mortales, hemos elegido a un juglar que desde una plaza a otra nos canta su saber, su arte y su poesía desde hace tiempo, mucho tiempo. Antonio Mingote. Joder, dije, qué maravilla poder hacer una cosa con Antonio Mingote. Para mí Antonio Mingote ya era como un semidios, era una figura extraterrestre. Antonio es un hombre desprendido. Modesto. Antonio es un hombre generoso. Es un hombre. Antonio es un hombre bueno. Y es que de verdad es uno de los hombres más guapos que yo he visto en mi vida. Es el hombre más guapo entre los hombres centenarios del mundo occidental y quizá también del oriental. Y entonces sacaron a Antonio y decía, que cuente un chiste. Decía, esto es surrealista. Y entonces me contó un chiste y decía, claro, mira, no se ríen porque no tengo gracia. Ángel Antonio Mingote Barrachina, humorista y pintor y viñetista y filósofo y escritor y actor y guionista y poeta. Marido de Isabel, padre de Carlos, español y para más señas, vecino de Madrid. En el dibujo humorístico, digamos que es como Miguel Ángel en la pintura de frescos. Si Picasso hubiese fichado por la ABC, haría unos dibujos como los de Mingote. Antonio ha conseguido casi que el Quijote de Cervantes sea el Quijote de Mingote. Yo no veo un dibujante hoy entre los jóvenes con la potencia, la libertad, la capacidad de síntesis que tienen aquellos dibujos que está haciendo Antonio día tras día, que eso es dificilísimo. Y decía que yo tenía unas ideas muy claras, pero no muchas. Tenía toda la razón. Sin duda es el mejor viñetista, el mejor periodista de viñeta que ha existido en España desde que la prensa es prensa. Porque es que Antonio ante todo es un poeta. Antonio es un poeta y además Antonio es un poeta que conoce la poesía. Pero es que Antonio Mingote es un filósofo. Entonces las viñetas de Antonio Mingote son pura filosofía. No estoy seguro, yo no estoy seguro de nada. Y Antonio es un gran escritor, un gran escritor. Es un gran articulista. Yo me acuerdo de que Antonio inventó la cazuela múltiple, que era una cosa con compartimentos donde se hacía la comida toda a la vez. Eran unos disparates. Yo tenía cierta facilidad para la música, pero vino aquella guerra que tú habrás oído hablar, aquella guerra civil, y eso acabó con mi carrera musical. Y con la ayuda de este creador renacentista del siglo XXI, contaremos también la historia de nuestro humor. Ese humor que nos ha hecho superar guerras, hambre, represión, miseria, soportar la infinita estupidez que suele reinar y conseguir que en el fondo nos queramos, aunque solo sea un poco. Sitges, 17 de enero de 1919. Un viernes en casa de Esteban Barrachina, padre de su madre, viene al mundo aquel del que dirá Capmany que es ese genio que no sabe que es Mingote. Poco después, y con la mirada aún en el mar, la familia Mingote Barrachina se instala en Daroca, provincia de Teruel y pueblo de su padre. Aquí despertarán los sentidos de Antonio. Toda la vida la vista de un pino me trae Daroca a la memoria. En este lugar de Aragón se forma su personalidad. Su padre, compositor y musicólogo, y su madre, maestra, escritora y poeta, le hacen entrega de los dones que Antonio hará suyos para toda la vida.
Antonio en Daroca tiene una primera experiencia artística en la que la realidad y la ficción parecen unirse sobre un escenario. Entonces hacían una comedia de Linares Rivas que se llamaba Cobardías. Y mi madre era la protagonista, y era la madre del protagonista, que era un golfo. Y entonces, más o menos, vamos, y entonces decía en un momento dado, le reprochaban algo, le hablaban de que su hijo era un golfo, no sé qué, y ella decía muy digna y muy solemne, decía, pero es mi hijo y se acabó la razón. Y a mí aquello, que era su hijo, me dejó patidifuso. Mi madre era una mujer sensible, estupenda. Si yo tengo un concepto de la medida de las cosas, se lo debo a ella. Ella me enseñó a medir las cosas, a darle a las cosas el valor que tienen, aproximadamente. Yo creo que Antonio, a quien más ha querido, ha sido a su madre. Era una mujer toda sensibilidad, todo sentido común. Mi padre era un artista total. Me acuerdo que cuando había nacido mi hijo Carlos, que era muy pequeñito, venía a verlo, porque él era profesor de solfeo del conservatorio en Madrid. Y entonces venía a ver a su nieto, y a lo mejor estaba yo en casa solo, y abría la puerta y entraba, y en lugar de decir buenos días, entraba y decía, eso de que Wagner es un disparate, es una tontería, porque Wagner, y me decía lo que era Wagner. Y luego decía, bueno, pues ve a tu nieto que está ahí. En Daroca hay una coral que además funciona perfectamente, canta muy bien, que una coral cante es lo suyo, pero esta coral lo hace muy bien y se llama Ángel Mingote en homenaje a mi padre. En el 27, la familia se desplaza a Teruel, donde el maestro Mingote tiene más oportunidades para desarrollar su talento y energía, y donde sus hijos, Ángel Antonio y Carmen, acuden a sendos institutos. Teruel es la adolescencia, la razón, el intelecto. Yo tuve la suerte de nacer en una casa donde había muchos libros. Vamos, muchos más libros de los que se podía esperar en la biblioteca de un músico de provincias. Siendo yo ya muy joven, pues había leído, no digo todo porque, pero casi todo lo que un hombre de cultura media tiene que leer, un español de cultura media tiene que leer. Yo había leído Valle Inclán, Baroja, Pérez Galdós, había leído el Teatro Benavente, todo el teatro. Siempre he dicho que mis grandes devociones son los tres Ramones, ¿no? Don Ramón, Juan Ramón y Ramón. Antonio lee y lee y se hace admirador de admirables, pero serán don Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y Ramón Gómez de la Serna los tres faros que inspirarán su obra. Este camino se remonta a los últimos años del siglo XIX. Empieza con la revista Madrid Cómico, un espejo cruel sobre una sociedad anquilosada, empobrecida y humillada por una guerra que pondrá punto y final al Imperio Español. Sus colaboradores son también funcionarios que para completar el minúsculo sueldo escriben elogios del tipo «¿Cómo a estas horas habría ministerio de ultramar? Gracias, Cristóbal, a ti te debo la credencial». Y piden que no les dejen cesantes porque el día en que no puedan chupar del presupuesto, a Colón lo va a elogiar su padre. Un cronista de la época decía de la revista que ha de dar mucho ruido porque pega cada palo que es para chuparse los dedos de gusto. El siglo XX empieza con el Madrid Cómico, en pleno vigor, en pleno auge. Era la revista de humor que había en Madrid, en España. El Madrid Cómico no hace política, ni habla de ella, ni influye en la cosa pública, ni lo permite Dios. Pero de eso, a que no aprovechemos los elementos que la política nos ofrezca para reírnos de ellos y hacerles reír a ustedes, hay una distancia que no sé por qué no hemos de salvar.
y efectivamente la salvaron. Dice, no hablaban de política, pero no hacían otra cosa. En el Madrid Cómico había escritores de una calidad literaria extraordinaria. Entre ellos, por ejemplo, Clarín. Una señora le dice a su sirvienta, no entiendo por qué no viene la gente ahora a la playa, que es cuando se está bien, porque no hay casi gente. Es un chiste publicado en el Madrid Cómico, pero es un chiste de Jacinto Benavente, que era un hombre agudo y excepcional. El horror irrumpe en la vida de los españoles. Antonio, con 17 años, se incorpora al ejército y participa en el baile maldito, como tuvieron que hacer a su pesar casi todos los españoles. Esto de la guerra es un tema que es muy difícil de hablar porque no se entiende, porque nadie lo entiende. Los jóvenes es imposible que entiendan por qué yo, un chico de 17 años, se va a la guerra, a una guerra civil, pero ¿por qué? No se puede entender. Pero en fin, como no se puede entender, pero sucedió que en aquel momento había una crispación, había un tal, no sé qué. Mi familia era carlista, imagínate, carlista. Y yo era requete, ¿qué iba a ser? Lo que era. Y entonces fui a la guerra civil como todos los jóvenes fueron. La perplejidad y la incomprensión absoluta ante la infinita estupidez del ser humano se instalarán ya para siempre en la vida y obra de Antonio. Sucede que yo estoy en una peluquería en la Plaza del Torico, en un balcón, oigo unos ruidos en la plaza, me asomo al balcón y asisto al espectáculo tremendo de fusilar por tiros de pistola en la nuca a 13 personas que iban bajando de un camión y los fusilaban allí mismo en la plaza. Aquello fue para mí una catástrofe absoluta, ¿no? Pero claro, entonces pensé, ¿dónde me he metido yo? ¿En qué cosa me he metido yo? ¿Cómo es posible que yo tenga que ver con esta cosa, no? Yo creo que Antonio es el hombre más identificado con la paz que yo conozco. Una guerra civil cruentísima, crudelísima y absurda. Bueno, una guerra civil. El recuerdo que yo tengo de aquellos años es un recuerdo terrible. Hay que entender cómo era España en el año 1941. La guerra había acabado y la guerra... Yo de la guerra me acuerdo, sí, terrible, pero me acuerdo mucho más de la posguerra, porque la guerra, al fin y al cabo, se acabó. Pero es que la posguerra no se acababa nunca. No había nada, no había café, no había... yo qué sé, no había nada. Era un clima de hostilidad, ¿no? Por mucho que se quisiera cantar la victoria, que ya es penoso cantar la victoria de unos españoles sobre otros. Una serie de publicaciones siguieron la tradición crítica del Madrid Cómico en los años 20 y 30. Buen Humor, La Ametralladora de Miura, mantienen sin romper la línea de desmontaje social iniciada en el 19. Incluso Antonio publica una revista de humor en el ejército, La Cabra. Mientras los españoles entierran sus muertos, visitan los cementerios y los vencidos a sus presos y hacen la cola del racionamiento, aparece de repente un rayo de luz. A la España de 1941 le llega la codorniz. En ese ambiente sale una revista que se llama La Codorniz, con un chiste donde dice tono. Está usted muy cambiado, don Jerónimo. Y decía, pues si yo no soy don Jerónimo. Y dice, pues más a mi favor. La primera Codorniz era un prodigio de invención, de variedad. Nunca se repetía, nunca había un número parecido a otro. Cada número era una sorpresa, era un hallazgo, era un deslumbramiento. A los jóvenes, sobre todo, y a muchos, nos dejó patidifusos. Y a los viejos también, pero los viejos se indignaban, se echaban sapos y culebras, odiaban a la codorniz, la odiaban. Lo estupendo de la codorniz es que ayudó a la gente a perderle el respeto a cosas que no lo merecían.
cosas rancias de una España que todavía arrastraba una sociedad del siglo XIX. La Codorniz fue una cosa gloriosa en una España tremenda, triste, empobrecida. Aquello fue una liberación. Decía Miura: yo recuerdo que la Codorniz nació para tener la actitud sonriente ante la vida, para quitarle importancia a las cosas, para tomarle el pelo a la gente que veía la vida demasiado en serio, para acabar con los cascarrabias, para reírse del tópico y del lugar común, para inventar un mundo nuevo, irreal y fantástico, y hacer que la gente olvidase el mundo incómodo y desagradable en que vivía. La Codorniz nace en ese muy triste año de 1941 de la mano de Miguel Miura, quien traía ya consigo un bagaje creativo fuertemente influenciado por tres personajes esenciales: Ramón Gómez de la Serna, el autor de Las Greguerías, Enrique Jardiel Poncela y Charles Chaplin, Charlotte. Todos ellos estaban a su vez fuertemente marcados por el surrealismo, la corriente creativa que alimentaba casi todo lo que se considerase vanguardia en los años 20 y 30. El surrealismo es un modo para unir los realmos de las experiencias conscientes e inconscientes tan completamente que el mundo del sueño y de la fantasía se junta con el mundo cotidiano racional en una realidad absoluta, una surrealidad. Greguerías y surrealismo fueron los ingredientes que produjeron la Codorniz. Se trataba, como decía Edgar Neville, de triturar una civilización burguesa y falsa que traía renqueando un siglo de cursilería prendida a los faldones del último chaqué. Ramón es el precursor de la Codorniz, por lo tanto, el precursor del humor de ahora, del humor nuestro, de nuestro humor, ¿no? El gran humorista, el gran escritor, el gran innovador, sobre todo, el gran innovador. Un personaje gracioso y divertido y absurdo que en la casa mía de Alcalá Burguesa estaba muy mal vista porque era muy original y decía cosas totalmente distintas a todo el mundo, y había estado en Egipto y tenía fotografía y muchos libros, y allí que yo no lo apreciaban, y decían: esta es la hermana de un insensato que ha hecho unas cosas por la radio, y hablaban incluso mi padre con un tono un poco despectivo, y mi asombro fue cuando yo empiezo a trabajar con Edgar, que le admiraba yo tanto a Edgar y lo encontraba tan maravilloso, y resulta que Edgar era adorador y admirador total de Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna podría ser un faro que influye mucho en los demás, pero que no deja de ser faro y de isla. Ramón, nada más, que había sido genial y lo seguía siendo, pero o sea, en cuanto después de la guerra, en la guerra y después ya se desvirtuó. Ramón se apagó, se nubló, vivía mal, no tenía dinero, vivía fuera de España, no sé, se nubló. Ramón se eclipsó. Jardiel fue el primero de la generación, el primero que triunfó en la generación, el primero. De alguna manera renovó el teatro español, irrumpió con estrépito. Según él decía, quería darle al teatro un padre que era el humor y una madre que era la poesía. Jardiel decía que era más difícil definir el humor que pinchar una mariposa con un poste de telégrafo. Tono y Miura y Edgar Neville pues pueden ser unos continuadores que introducen ya una gracia, un humor más directo. Hicieron un humor extraordinariamente inteligente para gente que aspiraba también a la inteligencia. La Codorniz la creó un grupo de gentes que José López Rubio llamó la otra generación del 27. Miura, Tono, Edgar Neville, Herreros, el propio López Rubio, maestros y genios del humor y de la poesía que merecen tanto reconocimiento como los oficialmente llamados la generación del 27. Generación del 27 a la que nos referimos es de una manera muy especial la generación poética. Es la generación de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Salinas, de Altolaguirre, de Vicente Alexandre. Esa generación del 27 es más bien una generación que hace teatro de una manera muy especial, pues Edgar Neville, José López Rubio, Tono, Miura, y esa generación tiene una influencia directísima en el humor de Mingote. De América llega un humor social, poético, revolucionario y progresista de la mano de un harapiento vagabundo
que se convertirá en el primer fenómeno de masas a escala mundial que produce la industria del cine. Charlotte. Chaplin, que influyó sobre todo a la generación del 27, convirtiéndole en un auténtico progresista. Mingot estará siempre a favor del débil y en contra del fuerte. Estará a favor del pobre y en contra del rico. Estará a favor del negro y en contra del blanco. Estará a favor de la mujer y en contra del hombre. Estará a favor de los países desafortunados y en contra de los países prepotentes. Para la otra generación del 27, Charlot es que era un amigo de ellos, porque convivieron en Hollywood. ¿Tú te acuerdas de una película maravillosa que se llama El maquinista de la General? Es un pobre hombre que cuando está sentado en aquella biela de la rueda que hace así, no sabe si reírte o llorar o hacer qué, ¿no? Eso es humor maravilloso. Buster Keaton es un humorista. Eso es precisamente lo que es el humor, la disyuntiva entre la risa y el llanto. Ves a Charlot que se va hacia con los padres, que se va, que acaban de pegar una patada en el culo y se va camino adelante, te ríes de él, pero también pues, te puedes llorar de él, porque dan ganas de llorar. Un cómico no da ganas de llorar nunca, Dios me libre, está fuera de su oficio. El humor es lo que sobrevuela. Y sobre todo, lo que está perfectamente dotado de sentido común. En el Madrid de los 50 la Codorniz era un refugio, como lo era también el Chicote, un amable prostíbulo donde más que una tertulia se celebraban la risa, la sátira y la poesía. Un lugar real e imaginario a la vez, donde la libertad se respiraba en pequeñas dosis, con cada trago y cada carcajada. Estos geniales creadores navegaban en un barco sin destino, pretendiendo olvidar el cotidiano infame. Hablaban un lenguaje secreto en el que nos decían que estos tíos que mandan se pueden ir a freír espárragos, que la estupidez es el más peligroso de los males y que en el gris también se esconde el arco iris. Aquí, le digo, se acodaban habituales y algunas putas risueñas y también melancólicas y amables, por eso las amaron. En esa mesa, le digo, se sentaba Miguel. En esa misma, y los de siempre, Joaquín y Tono y Tony y Edgar y Enrique y el otro Enrique, Álvaro y Fernando y Jerónimo, para reírse, siempre se reían. Se reían muy tristemente a veces, mientras extendían la delgada capa de su humor poético y absurdo, la rara mantequilla benéfica y nutriente que nos mantenía verticales. Ellos nos enseñaron la risa sin zafiedad, la burla sin crueldad, la poesía sin truculencia, a hacer el mundo soportable, solo abriendo la ventana que deja entrar la luz. A este barco se subió Antonio Mingote y en él ha navegado toda la vida. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que este tema es mi tema. Este es mi único tema. En el teatro de Miura y de López Rubio, el cine de Neville, los dibujos de Tono. Y yo creo que la hondura poética esta, la ternura con la que se dibujaba o se escribía, esa inocencia que pretendían a veces ficticiamente reflejar en todas sus expresiones artísticas, hoy en día no es viable. Me cuesta mucho hablar de esta gente sin ponerme a llorar, porque para mí ha significado muchísimo. Miguel Miura, el fundador de la Codorniz, fue un personaje esencial en la vida intelectual española durante el franquismo. Su obra, Tres sombreros de copa, escrita en los 30 y no estrenada hasta los 50, ha sido calificada por muchos como una de las más importantes del siglo XX. Miura era un poeta, un sentido poético del humor o un sentido humorístico de la poesía, no sé cómo se podría decir eso, pero era sobre todo un hombre sensible, muy sensible. Se ha dicho, por ejemplo, pues con respecto a Miura, que era un antecedente del teatro del absurdo y de lo que es y de Samuel Beckett, de Ionesco y tal. A Ionesco, como todos sabemos, le gustaba mucho Tres sombreros de copa, que indudablemente es una de las mejores obras teatrales del siglo XX en España. Me acuerdo una vez, había habido un acontecimiento científico importante que a mí me había impresionado y lo contaba con mucho entusiasmo y decía, pues fíjate, ahora va a pasar esto y lo otro y no sé qué. Y entonces Miguel me mira muy socarrón y me dice,
oye Antonio, y eso a nosotros nos conviene. Los primeros dibujantes de la codorniz eran Tono, por supuesto, con aquella portada prodigiosa, primera. Uno de los pilares esenciales de la codorniz fue Tono, autor de la primera portada. Antonio dice de él: Tono inventó más cosas nuevas y admirables que ningún otro inventor que yo conozca. Inventó la revolución en la caricatura, convirtiendo los trapecios isósceles en notarios, en domadores de tigre, en lo que hiciera falta. Inventó que dieran risa gentes de las que nunca se había sospechado que tuvieran tal privilegio, lo que resultaba muy subversivo. Era un tipo realmente genial, y sobre todo es que era una gran persona, es que era muy, muy buena persona. Aquel diálogo de Tono de un señor que llevaba a su hija y se lo presentaba a otro señor y dice: mira, aquí donde ves a mi hija se pudo casar con un duque. ¿Y por qué no se casó? Dice: porque no quiso el duque. Eso es exactamente el sentido común aplicado en su máxima intensidad. Tono era un genio auténtico, un genio verdadero. Era un hombre que tenía una instrucción elemental. La gente instruida pues se acostumbra a eso que digamos las frases hechas. Lo de decir, por ejemplo, que hablaba de algo continental y continental, eso no se le ocurre más que a un tipo que lo de continental le suena muy lejos para percibir la conexión entre el tal y el cual, ¿no? Un amigo le dice a otro: yo siempre cuando me acuesto dejo en la mesilla de noche 2 vasos, uno con agua por si tengo sed y otro vacío por si no tengo. Otro de Tono es un tipo que va por la calle con un animal, con una cadera, y le dicen: oiga, ese gato parece un perro. Dice: no, si es un perro. Dice: pues coño, parece un gato. Tono era una de esas personas que cuando uno las ve al otro lado de, por ejemplo, de la Plaza de la Concordia de París, lo ve y uno se precipita en el tráfico con tal de llegar a estar con él un rato. Era una persona extraordinaria. Dice: fíjate cómo inventa la ciencia. Como se dice, ahora tocas un botón y suena un timbre. Charlot le encargó a Tono el cartel para tiempos modernos, me parece que era. Le encargó el cartel y no lo hizo nunca, porque Tono se pasaba el tiempo sacando punta a los lápices con unas máquinas que le tenían fascinado, que luego ya las hemos tenido nosotros también, porque que era para sacarle punta a los lápices dándole vuelta. A Tono muchísimo lo ha querido, mucho, la muerte de Tono para él fue. Uno de los grandes amigos de Antonio, yo creo quizá el que más ha querido a Antonio. Todos los años Tono le regalaba a Isabel Mingote un dietario dedicado, seguramente porque Isabel representaba el orden y la tierra para todo este grupo aéreo de humoristas cuya relación con las distintas realidades del cotidiano estaba generalmente definida por el caos absoluto. Como se hizo tradición y uso casi rutinario, aquí tienes, Isabel, tu acostumbrado dietario. En él podrás registrar el débito y el haber, lo que te costó el caviar y lo que vale un verdel. Apunta pues y verás cómo tu peculio brilla, cosa, querida Isabel, que te vendrá de perilla. Antonio entra en la codorniz en 1946 cuando ya la dirige Álvaro de la Iglesia y crea su pareja siniestra. Un matrimonio que pretendía llevar una vida normal a pesar de vivir en los oscuros pasadizos de un siniestro castillo, una metáfora difícil de destruir por la censura. Y allí se encuentra con toda una redacción repleta de talento. Herreros hizo muchísimas portadas, era muy gracioso. Herreros, Picó, que hacía unos dibujos de una señorita muy graciosa, muy bonita. Manolo Jaén, y entonces empezaba Gila. Gila firmaba con 13, con números romanos, 13. En la codorniz eran 2 etapas. La de Miura con estos vacas sagradas, se podría decir, y luego la que supone la entrada de Álvaro, que es cuando yo entro después, que empiezan a producirse humoristas nuevos, ¿no? Muchísimos. Chumi fue fantástico, ha sido el mejor de todos nosotros. Muy pesimista en cuanto a su propia salud, pero... Cuando se ponía pachucho Chumi Chúmez, sus compañeros
le llevaban una corona a su casa. En alguna ocasión en el hospital, ellos iban, pero en 3 o 4 ocasiones le llevaron una corona, en vez de llevar un ramo de flores o una caja de chocolate, le llevaban una corona, ¿no? Un pesimismo radical, ya te digo. Un chiste maravilloso de Chimuy era aquel que había un brazo que sostenía a un niño recién nacido, todavía con el cordón umbilical, y el niño estaba con la boca abierta y decía, me aburro. Era un día fantástico. Antonio bebe y se sumerge en las fuentes de la codorniz y enseguida se convierte en uno más, en el delfín de pleno derecho de esa otra generación del 27. Mingote podría ser como el delfín de todos estos monarcas y que se va a constituir después en emperador de muchos años de este oficio. Realmente conmueven, porque sí es cierto que ahora y antes, los viñetistas o humoristas gráficos, lo que más pretendemos es que la gente reflexione. Si conseguimos que además de eso, hacerlo a través de la sonrisa, miel sobre hojuelas. Pero sobre todo yo creo que la viñeta lo que implica y lo que pretende es arrancar a la reflexión. Entonces la poética dentro de ese concepto todavía sigue cabiendo. Un periódico monárquico que se permitía mantener una línea editorial que, aunque por supuesto sometida, conseguía un notable espacio inteligente entre líneas. En España, durante muchos años, solo había 2 periódicos verdaderamente serios, que eran el ABC y La Codorniz. Sin embargo, ABC, cuando entra Antonio, llevaba ya más de 20 años sin humorista en sus páginas. Y hay un paréntesis largo sin viñetistas. Yo creo que lo que se buscaba era la excelencia. Un amigo de Antonio le lleva uno de sus chistes a Torcuato Luca de Tena. Un ángel estaba con una trompeta y decía, toco, porque se entraba Franco. Entonces se supo ver por los responsables del periódico que este era el hombre. El genio del humorismo español en el siglo XX. Paco Muñoz vio mis dibujos y los llevó a Torcuato. Y Torcuato dijo, ah, muy bien, pues se los publica. Y empecé a publicar. Ya está. El régimen tenía pocas coartadas, era una dictadura feroz. El arte de Antonio en las páginas de ABC consistía en conseguir todo lo que no se podía decir, rozando, pisando y cruzando continuamente esa frontera difusa y siniestra a partir de la cual todo estaba prohibido. En sus dibujos le decía con valor a los españoles que este horror y esta estupidez son solo un túnel, que no es un pozo, que habrá salida. Una luz que anunciaba el final de lo que para la mayoría era una insoportable realidad. Era temerario pedir lo que era natural pedir en otras partes, declaradas sospechosas por la autoridad competente. Luis Calvo, el inolvidado director de ABC, supo sortear la censura atroz del franquismo, que estaba impartida por un equipo de ex seminaristas y de obsexos. Tuvo una especial habilidad para poder demostrar que estaba al servicio de la libertad y no al servicio de la dictadura. A veces nunca me han dicho lo que tenía que hacer, jamás me han impuesto una idea, jamás me han insinuado que hiciera una cosa u otra o que no hiciera una cosa. Es decir, he tenido una absoluta libertad, lo cual es un regalo de la providencia, porque que poca gente tiene libertad, ¿no? Ha tenido, y menos entonces. Antonio ha sido también el primer humorista español en publicar sus dibujos como portadas de un periódico. Entre los grandes éxitos que ha tenido el ABC verdadero durante muchos años han sido las portadas de Mingote. El acontecimiento del día resumido y concentrado y condensado. Era en la redacción donde nos dábamos cuenta de que reflejaba el subconsciente colectivo en aquella viñeta, y yo le pedía pues que la transformase en una portada en color, y efectivamente en la inmensa mayoría de los casos se conseguía un impacto periodístico de primera dimensión. Circunstancias en las que lo que prima, lo que se impone, es un sentimiento más que un acontecimiento. Mingote, al cabo de sus casi 54 años de colaboración con ABC, ha conseguido lo que muy pocos consiguen. Mingote es el sello, el símbolo de ABC. Antonio le da a ABC un marchamo de prestigio. Y Antonio sabe decir adiós como nadie.
A mí las viñetas de Antonio que más me gustan son las que se llaman series necrológicas. Y en ellas hay fundamentalmente la ternura de la despedida y también la esperanza del encuentro. El humor de Antonio se nos muestra aún todos los días del año en toda su juventud, su fuerza, su vigor y su sabiduría. Dice Antonio, cuando tenga 110, todo lo que dibuje, aunque solo sea una línea o un punto, estará vivo. Mingote en ABC está haciendo unos dibujos portentosos. Mingote es el único dibujante que permanece en el periódico que le vio nacer su primer dibujo. 53 años de brillantez creativa en las páginas del periódico. Lo más serio que publicaba la ABC, sin duda alguna, era el dibujo de humor de Antonio Mingote. A veces me dicen, ¿y tú por qué nunca te has ido de ABC? Digo, ¿pero cómo me voy a ir de ABC? ¿Qué motivo hay para que yo me vaya de ABC? No me he ido ni me iré. En 1955 a Antonio le ofrecen la dirección de un semanario de humor y Antonio acepta el reto. A Antonio le ofrecen dirigir una revista de humor y Antonio hace lo que debía de hacer cualquiera que le ofrecen eso. Yo creía que había posibilidad para otra revista que acogiera a gente que no cabía en la codorniz, pero que era valiosa. Era, yo creo, en su contenido, la mejor revista que hubo en España, de humor. Tono publicó un chiste que decía, no somos nadie, doña Elvira. Y el dibujo era nada, no había nadie, era un recuadro sin nada. Entonces, cuando llegó el momento que de ir a cobrarlo, no se lo quería pagar el administrador. Decía, pero ¿cómo le voy a pagar si no ha hecho nada? Y yo me tuve que esforzar en explicarle que sí que había hecho un chiste fantástico. El papel era muy malo, muy malo. Lo manejabas un poco y a la media hora estaba roto en un papel nefasto. La impresión tampoco era del todo buena. Y yo creo que fue uno de los motivos por el que don José se puso enfermito y se murió pronto. Y llegó la apertura, los años terribles de la agonía del régimen, la muerte del dictador y poco después, tal y como nos lo habían anunciado ellos, los de la otra generación del 27, el final del túnel, la transición. Es verdad que La Codorniz y otras publicaciones, como Hermano Lobo, contribuyeron de una manera muy decisiva a desdramatizar la situación. Habíamos estado riéndonos los unos de los otros y habíamos estado queriéndonos los unos a los otros. El humorista casi siempre ha tratado de meterse en la vida política e íntima de las gentes y siempre ha procurado naturalmente el bien. Cuando hice más chistes, digamos, no correctos para la dictadura, fue cuando empezó la apertura, cuando se discutía en las Cortes la libertad religiosa, el divorcio, todas esas cosas. Entonces fui víctima o disfrutador, digamos, de muchas críticas tremendas de algunos lectores. Antonio Mingote, en una época en la que no solo en la televisión, en la literatura, en la prensa, etcétera, no estaba permitido decir muchas cosas, él podía hacerlo y llegar a través de sus dibujos, de sus series en televisión como El Señor de Negro, Bota Gundisalvo, etcétera, llegar a millones de españoles que no solo le siguen, sino que lo que dice Mingote va a misa. Entonces alguien me pidió que hiciera dibujos a su favor, porque era un aspirante a diputado. Y entonces me inspiró la idea de crear un candidato como él iba a ser, por supuesto. Gundisalvo fue consecuencia de las últimas elecciones a procuradores con Franco, con la dictadura. Vote a Gundisalvo, ¿a usted qué más le da? Porque es verdad, daba igual. Alguien que estaba en eso me dijo que había tenido 6.000 votos. Gundisalvo tuvo 6.000 votos justos. El humor tiene que tener algo subversivo siempre. Hay una cosa que les fastidia más
que les haga las caricaturas, y es que no se las hagas, que no, Sí. no salir en los papeles. Sí, porque muchas veces nos han pedido políticos que les hiciéramos una tira. Y a Julio a Manzano, por ejemplo, Álvarez del Manzano. Le dijo, a ver si me sacáis el chiste. Y le dijo Julio, cuando haga usted algo, señor alcalde. Sí, sí. La gente se ríe más con los políticos que con lo que nosotros hacemos. Se conocería muy bien la vida de un pueblo o de un país a través sencillamente de los trabajos de los humoristas. Mi conferencia de hoy será, más que conferencia, un panorama. Fascinado desde siempre por el teatro y las artes escénicas, Antonio desarrolla también una intensa labor creativa en el cine y la televisión, de la mano, entre otros, de su amigo, el productor José Luis Dibildos. Tiene un humor fantástico, tiene un humor y mucho talento. Claro, él se levantaba muy pronto y se acostaba muy pronto. Y entonces José Luis era todo lo contrario. José Luis se acostaba a las 8 de la mañana porque trabajaba por la noche. Que bueno, no coincidíamos en el horario, porque yo madrugo mucho y él se acostaba a las horas cuando yo me levantaba. De modo que cuando hacíamos algún guión decía, en nuestros guiones no se pone nunca el sol, como en el Imperio español. Hicieron los dos Boteagundi y Salvo, una película estupenda, y algunas otras que son como Pierna creciente, falda menguante. En esa película sí que hacía un catedrático y me examinaba a mí, porque yo era una estudiante de químicas y entonces él me preguntaba, pero no me miraba la cara, me miraba las piernas. Posiblemente una de las imágenes más chocantes de Antonio Mingote es su aparición en un cameo en La Colmena, la película, que el hombre está en un prostíbulo y no hay nada que le pegue menos a Antonio Mingote, ¿no? Pase usted primero, don Cosme. En la televisión se estrena con una serie de dibujos animados. La productora Procusa nos propuso que hiciéramos la historia del arte desde la prehistoria hasta la época de Felipe II, Escorial. Cómo pintaba, por ejemplo, los dibujos de las señoras de repente de la etapa de Felipe II, cómo eran los vestuarios, los sombreros que se ponían. ¿Qué es lo que tiene el Escorial? ¿Quién construyó el Escorial? El Escorial lo construyó Felipe II, que era un rey serio y profundo. Lo construyó con algún fin, conmemorar la batalla de San Quintín. El arquitecto sería de primera, sí señor, don Juan de Herrera. El Escorial tenía 400 ventanas, vaya trabajo para abrir por las mañanas. Eran canciones de ese tipo las que cantaban los niños. Mingote crea una serie de humor para la televisión que dirige Ibáñez Serrador, Este Señor de Negro. Mingote ha escrito una serie muy bonita que se llama Este Señor de Negro y quiere que la dirijas. Me leí los guiones y eran unos guiones maravillosos, perfectamente diseñados, escritos con ese sentido del humor y de la ironía de Mingote. Todo perfectamente hecho, eran unos guiones magníficos. La idea fundamental de la serie era la crítica al mundo reaccionario de Este Señor de Negro. En una España agonizante y que se resistía, ¿no?, a desaparecer, y que Antonio refleja muy bien todo eso. En Ese Señor de Negro está perfectamente definido un tipo de sociedad que ya estaba abocada a eso, a desaparecer. A la mujer de Lorenzo que le ha dado un patatús. Pues hijo, no sé qué más quiere. Su marido estaba elegantísimo. Voy a comprar anís, castañuela, no te digo más. Lo que puede la imagen. También se inicia detrás de los micrófonos participando en un programa radiofónico durante 10 años. Un día viendo actuar en una sala de fiestas ya desaparecida de Barcelona, Típico, digo, podría ser el inicio de una aventura. Voy a intentar hablar con ellos. Hablé con ellos y allí empezó todo. Deseos de hacer un programa que divirtiera al personal, que fuera al mismo tiempo crítico con el gobierno de turno, con una sonrisa permanente. Miguel Gila, con Manolo Summers, con Chumi Chúmez, con Antonio Mingote, naturalmente.
Tiene usted la palabra. ¿En quién ha recaído el más bonito que en San Luis, don Antonio? Recaerá en el caso de que el Pleno lo apruebe, porque yo lo que traigo es una propuesta de la comisión. Sí, porque luego son muy suyos. En don Manuel Fraga Iribarne. ¿Y por qué de razón en don Manuel? Sí. La Comisión de Condecoraciones y Prebendas ha estudiado el expediente del llamado Manuel Fraga Iribarne y de tal estudio ha resultado que el citado don Manuel ha ejercido y ejerce la política activa durante una cantidad de años que esta comisión, en ausencia del contable, es incapaz de calcular, pero son muchísimos. No cabía esperar un debate sobre el Estado de la Nación sin la sonrisa de fondo de Antonio Mingote, ¿no? Y ahí el genio era Luis Sánchez Polactip, que se lo levantaba todo. Y en el año del centenario, con 80 y muchos, Antonio publica otra de sus grandes obras, Su Quijote. Que ilustrar el Quijote ha sido siempre, desde toda la vida, una ilusión, no mía, de todos los dibujantes del mundo, supongo. A nosotros nos comentó que estaba ilustrando el Quijote por su cuenta y riesgo. Y le dije, ¿cuántos dibujos llevas, Antonio? Dice, pues creo que unos 643. Dije, no puede ser verdad, o sea, con 84, 85 años, no sé cuánto tenía entonces, pues esa labor, ¿no? Además es entusiasmo, porque lo hizo no por encargo, sino porque le gustaba. Entonces llegó un momento en que yo ya era tan viejo que decidí empezar a hacerlo, porque si no, no me iba a dar tiempo. Y empecé con no muy seguro de que me diera tiempo de hacerlo, porque es una obra larga. Los premios, nombramientos, medallas y homenajes que ha recibido Antonio son tan importantes y tan incontables que hemos decidido no nombrar ninguno. Pero entre todos, alguno en particular le toca especialmente. El que le ha conmovido mucho es el que hizo lo que hizo Juan Ignacio Luca de Tena con el premio Mingote. Se lo dieron a Tono y Tono iba por Madrid con Antonio y decía, voy con mi premio, porque con mi premio del brazo, que era Antonio. Porque Mingote, por si no lo saben, es también académico, de nuestra lengua, por supuesto. Rafael Penagos me dijo un día, he estado comiendo con Manolo Alcón y dicen que quieren presentar a Antonio a la academia. Y yo fui a casa y le dije, me ha dicho esto Penagos. Y me acuerdo que llegó al despacho y me dijo, oye Isabel, que te conozco. Ni muevas un dedo, está loco. ¿Cómo me van a hacer a mí académico? Están locos. El día en que Antonio Mingote entró a la academia fue un gran día para todos los viñetistas, porque estuvimos todos invitados, y me acuerdo que la gran foto de familia del humorismo gráfico de este país se produjo en torno alrededor de Antonio ese día, que el hombre estaba muy emocionado por muchísimas cosas, y fue emocionante para todos nosotros también. Ha sido una de las mejores cosas que ha hecho la academia, porque Antonio... A mí me molesta mucho cuando se le circunscribe a Antonio exclusivamente en la plástica, en el dibujo, en la pintura. Antonio es un gran escritor. Dibujante, pintor, escritor, Antonio es un creador renacentista cuyo genio se proyecta en todo lo que hace y cuyo mensaje unívoco y universal es de respeto, de amor, de libertad, de tolerancia, de solidaridad y de rebeldía ante la injusticia, la estupidez y la violencia. La obra de Antonio Mingote, la grandeza de la obra de Antonio Mingote es que no ha hecho nada malo, no ha hecho nada feo, todo mantiene una calidad, una altura que a veces es una altura desproporcionada, que roza las nubes, que es cuando alcanza la genialidad. Yo conocí a Isabel porque era secretaria de Edgar Neville. De modo que sí, tiene que ver de una manera geográfica, digamos, o topográfica o espacial. Tuvo mucho que ver, sí. Isabel es un personaje fuera de serie, hombre. Es un
Una mujer muy inteligente y que ha vivido la vida literaria española desde su época que trabajó con Edgar Neville hasta ahora, la ha vivido a fondo. Él es el genio, Isabel es el cerebro. Isabel le hace así. Isabel, tan importante en la vida de Antonio Mingote. Ay, Antoñito, no sé lo que harías tú sin Isabel. Porque Isabel es su orden, aparte de su amor, es su orden, es su agenda, es su mejor consejo, su compañía. Isabel es fundamental en la vida de Antonio. Yo admiraba mucho a Mingote, la Codorniz, la pareja siniestra. Empecé a decir, a mí no me gustan los bigotes. Y de repente vi un día que se había afeitado, apareció afeitado. Y me cogió aquel día una mano y dije, uy, esta amistad se va a estropear. Esto se va a estropear. Y de repente un día me dio un beso y descubrí que es que era el hombre de mi vida. Chupo ruedas, soy como la madre del artista con Antonio. No solamente porque le quiero y le admiro, sino porque su éxito, su gloria, el halago que tiene de todo el mundo, los considero tan míos, pero más cómodo, porque si fuera yo la protagonista sería más incómodo. Quería que yo dijera que había sacrificado mi vida y le había dedicado a Antonio y no me había realizado como mujer por culpa de estar a la sombra de Antonio. Y no me convenció, no lo dije, le dije no. Lo bueno de Antonio es que es una redundancia, es lo bueno que es, y lo mejor es el talento que tiene. Es un desordenado espantoso, pero irritantemente espantoso. Yo cuando empecé a trabajar con Antonio tenía cartas sin abrir desde el año 55, cuando empecé, en el año 67, no las había abierto. El dolor lo vive con dolor. Y la injusticia se vuelve, con injusticia, él mismo se vuelve injusto, porque ante la injusticia no razona mucho y hay que frenarle y decirle, pierde los papeles y se vuelve injusto. El desinterés de Antonio, el desprecio al dinero. No el desprecio, no la indiferencia al dinero. Él, cuando era joven, todos sus amigos le empeñaban la ropa, no le importaba. Como yo iba de militar, cuando volvía de la academia le habían empeñado los trajes. Y no le importa el dinero a Antonio, nada. Yo me acuerdo que cuando ya empezamos a ahorrar y a tener un día más dinero, no sé qué, habíamos tenido siempre coches normales y había que cambiar de coche. Y le digo, ¿qué coche compramos? Y me dice, como si él no se lo mereciera, además, diciendo, cómprame un Mercedes. Dije, bueno, pues te voy a comprar un Mercedes. ¿Qué me vas a comprar? ¿Es que yo me puedo comprar un Mercedes? Dije, sí, te puedes comprar muchos Mercedes. Hasta que yo no empecé a ir al colegio y relacionarme con compañeros y tal, no me di cuenta de que los demás padres se iban a trabajar a un sitio y no trabajaban en casa, que no hacían algo tan divertido como dibujar. Es un gran amigo mío, me ayuda, colabora conmigo y estoy muy orgulloso de él. Un mundo de creatividad tan intenso y tan propio, pues es cierto que en algún momento a Isla se ha visto un poco, lo he sentido un poco lejano, ¿no? O sea, no lejano porque no me hiciera caso, sino porque estaba, podríamos decir, metido en su mundo. Y Hombres solo es sin duda el libro en el que Antonio más ha desnudado su alma de poeta, de filósofo, de hombre sabio. Entre los 10 grandes libros del siglo XX español hay que colocar a Hombre solo, que es un espejo que Mingote situó delante de la sociedad actual y, por supuesto, como es natural, de la soledad inmensa que tiene el hombre. Yo creo que es un tratado de metafísica general, un tratado de ontología de primer orden. Pocas veces se puede dar la oportunidad de que un autor tenga la suerte de tener un libro para expresar como Antonio lo ha expresado en ese libro, que es una verdadera maravilla gráfica de intencionalidad y donde no hay ninguna referencia política, sino es como humor, como se llamaba Evaristo Acevedo, humor por el humor o humor blanco. Hombre solo me parece la mejor obra dibujada y escrita de Antonio Mingote. A mí me parece, Hombre solo me parece una obra maestra, una obra maestra. Hombre solo es él, o sea, Antonio Mingote, que es una de las personas que más amigos tiene, pues seguramente en lo hondo de lo hondo tiene su soledad como cualquiera, está reflejada en los dibujos de un alto valor poético. Es un autorretrato, entonces en Hombre solo se ve como este señor que camina por el Retiro, que puede ser que camina por un campo infinito, está autoconsiderándose y considerando a las personas y a las cosas de las que va a hablar en sus dibujos. Es una especie de caballero andante
de monje sin hábitos de una religión más o menos agnóstica, que va diciéndonos cómo deberíamos ser, y nosotros interpretamos que es que deberíamos ser como él. Tiene una amistad genérica hacia los humanos, pero no hay nada que le defina más como el aborrecimiento en el que milita contra la estupidez y la tontería. Y el hombre solo lo que viene a reflejar es esa capacidad que tiene Antonio Mingote para proyectarse en su enorme timidez. Y él muchas veces, en alguna ocasión lo dice, me siento solo porque la estupidez me aísla. Antonio en el fondo es introvertido, y es muy, muy introvertido, aunque no... Y piensa mucho y se abstrae muchísimo, y de ahí le sale Hombre Solo. Antonio siempre dice que él solo tiene un tema, un único tema, y que su inmensa obra representa sus variantes. Pero ¿cuál es ese tema? ¿Acaso no lo son la libertad, la justicia, la tolerancia, la soledad? Tú quieres mucho a la gente. Sí, bueno, sí, quiero a la gente, sí. Quieres mucho a la gente. Les das caña, como un padre, como un hermano, como un Sí. amigo, pero lo que trasciende de toda tu obra es un descomunal amor a la humanidad. Pues sí, probablemente, sí. Sí, un amor muy mezclado con la crítica y por supuesto también, bueno, aquello de que bien te quiere dar a llorar lo pongo en práctica, ¿no? Hago una crítica a veces de las cosas, bueno, pero sí, siempre con un fondo de comprensión, más que de amor, de comprensión, que es lo importante, ¿no? Hay que comprender. Y si se comprende todo, todo se perdona. Eso al final, eso es amor, ¿no?